Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad organizada en el marco del Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Este es un acto de memoria, es un acto de educación en el que trabajamos conjuntamente desde la Comunidad Judía Reformista de Madrid, Bet Shalom Barcelona, el Museo del Holocausto de Buenos Aires y el Centro Sefarad Israel. Agradecemos mucho la participación de todos vosotros en este día tan importante, en el que tendremos el honor de escuchar en vivo el testimonio de una superviviente de la Shoah. Le doy la palabra en primer lugar a don Miguel de Lucas, director general del Centro Sefarad de Israel y jefe de la delegación española ante el IRA. Muchas gracias, Yael. Un privilegio estar aquí acompañado de tan buenos amigos y para una ocasión tan interesante y tan emotiva como la que nos reúne, ¿no? La verdad es que es maravilloso. Una de las consecuencias positivas de las teóricas desgracias, que es la condición sanitaria que atravesamos, es probablemente el que hayamos descubierto este modo de encontrarnos, ¿no? Y de poner en conjunción los esfuerzos de instituciones que, aunque nos conocemos, pero ahora hacemos esfuerzos comunes, ¿no? Y la verdad es que esto ojalá que es el principio de muchas iniciativas similares, porque llegamos a muchísima más gente que con las actividades presenciales, a las que volveremos un día, sin duda, pero el mundo online está para quedarse y es un instrumento fantástico. Es una pena que lo hayamos descubierto con esta intensidad debido a una causa triste, pero en sí es algo que perdurará sin ninguna duda. Mis primeras palabras son de agradecimiento, por supuesto, al Museo del Holocausto de Buenos Aires, a Bet Shalom Barcelona y a la comunidad judía reformista de Madrid. Sois unos excelentes compañeros de viaje y la verdad es que entre todos tenemos ese objetivo que nosotros como Centro Sefarad y como delegación de España ante la Alianza Internacional del Holocausto tenemos como bandera, que es que no se olvide y que la memoria del Holocausto no llegue a ser nunca algo que pase a los libros de historia y se guarde en un libro de historia como cualquier otro acontecimiento, algunos de ellos ya casi, bueno, que se citan solo de una manera aislada, ¿no? La memoria del Holocausto es la página más negra de la historia de la humanidad y básicamente lleva dentro de ella una enseñanza, y esa enseñanza tiene que estar viva siempre, con o sin testimonio vivo de los supervivientes. Somos privilegiados de tener el testimonio vivo de los supervivientes, pero cuando ellos no estén, la responsabilidad será nuestra, de todos nosotros. Con lo cual hay que ir acostumbrándose a que nosotros somos los responsables de transmitir esa memoria. En la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto trabajamos mucho una serie de conceptos. Existe el concepto de negacionismo, que existe y está reverdeciendo en algunos lugares, pero todavía ser negacionista es algo muy burdo, o sea, es algo que se denuncia por sí mismo, o sea, no es habitual que alguien ose ser negacionista, aunque hay casos. Pero trabajamos sobre todo los conceptos de distorsión, que es aquello que quiere que la memoria del Holocausto quede distorsionada, difuminada, ese mensaje de todo es Auschwitz. No, todo no es Auschwitz. Cada desgracia de un ser humano o cada injusticia es una injusticia y tiene que ser reparada y tal, pero no es Auschwitz. Auschwitz es algo diferente. Y en un nivel más bajo, pero también peligroso, en el fondo está la banalización, el hacer bromas, el hacer chanzas, el jugar con las palabras de lo que supone la memoria del Holocausto. Todos estos son riesgos a los que nosotros tenemos que enfrentarnos y que tenemos que afrontar conjuntamente. Es verdad que en la medida que se habla mucho de algo, siempre hay más riesgo de distorsionar o de banalizar. Sí, es un riesgo que tenemos que correr, pero tenemos que estar ahí, como se ha mencionado, ha dicho antes ya él, la educación, esencial. Nosotros siempre decimos en Centro Sefarad de Israel, no damos doctrina, damos información y educación. Ofrecemos la paz y la palabra. Y cuando alguien se equivoca, incluso vemos un atisbo de antisemitismo, creemos que la mayoría de esos casos de antisemitismo se solucionan con la paz y la palabra, dando información. Algunos pocos no, y eso sí que habrá tal vez que denunciarlos, ¿no? Pero el resto muchas veces es una cuestión de información y hay que estar ahí incansablemente. Aunque de repente vuelvan a surgir brotes y vuelvan a surgir ideas que creíamos desaparecidas, da igual, nuestro compromiso tiene que ser siempre el mismo y espero y deseo que todos los que estemos aquí compartamos estos valores, porque yo creo que unidos seremos siempre más fuertes en esta idea de preservar la memoria de la Shoah. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Miguel. Ahora escucharemos a doña Fabiana Midlin, directora y secretaria del Museo del Holocausto de Buenos Aires.
Gracias, Yael. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy y buenas noches para España. En nombre del Museo del Holocausto de Buenos Aires, queremos agradecer la invitación de la comunidad Bet Shalom de Barcelona, la comunidad judía reformista de Madrid y el Centro Sfarad de Israel por ser parte de este acto hoy. Hace unas horas nos informaron del fallecimiento de Miriam Kessler, una sobreviviente muy activa que brindó a la Argentina y al mundo entero su testimonio de su salvación. Nuestro trabajo cobra aún más sentido el día de hoy, porque rendimos homenajes a los 6 millones de judíos asesinados y a las víctimas sobrevivientes que, como Miriam, nos legaron la misión de transformar la tragedia en aprendizaje para la humanidad. Es un orgullo ser testigo de los esfuerzos mancomunados alrededor del mundo para que la memoria de la Shoah sea un compromiso global. Este evento es un ejemplo de ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Ahora vamos a escuchar a don Bruno Garbari, quien nos va a introducir en el tema particular de esta semana, que es el Día Internacional del Holocausto. Buenas tardes, es un placer acompañarlos a ustedes desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires. Y yo voy a hablar brevemente sobre el significado de esta fecha tan representativa del Holocausto, dando un breve contexto histórico de lo que conmemoramos, ¿no? Los 76 años de la liberación del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, ¿no? Para ello tenemos que ver cómo fue el momento de la liberación, ¿no? Previo a la llegada de las tropas soviéticas, los nazis fueron evacuando los campos, utilizando en las llamadas marchas de la muerte a aquellos prisioneros que aún estaban en condiciones de ser explotados, ¿no? Como mano de obra esclava. Las marchas de la muerte fueron terribles, aquellos que las padecieron, la tasa de mortalidad fue muy alta, y los nazis buscaron borrar las pruebas del genocidio, haciendo volar los crematorios y quemando parte de la documentación, ¿no? Alrededor de 230 soldados soviéticos murieron en combate, liberando el complejo de Auschwitz, los campos satélites y la ciudad de Auschwitz. Y al llegar encontraron a 7.000 prisioneros que estaban en condiciones extremas. Por eso hablamos de la liberación de Auschwitz como un símbolo de la intención que tuvieron los nazis de exterminar a todo el pueblo judío bajo la zona de su ocupación y el área de su influencia. En Auschwitz murieron 1 millón de judíos. Fue el campo donde la mayor cantidad de judíos fueron exterminados. Sin embargo, no tenemos que perder el eje de cómo murieron los otros 5 millones de judíos. Entre junio de 1941 y enero de 1943, desde la invasión a la Unión Soviética, y a partir de la derrota de Stalingrado, cuando Alemania empezó a estar en retirada, en ese breve periodo los nazis exterminaron al 75% de los prisioneros, de los judíos durante el Holocausto. Los exterminaron, ¿sí? Por medio de privaciones en los guetos, los exterminaron por medio de fusilamientos y en las cámaras de gas también de los campos de Chełmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Majdanek. Pero en la medida que las tropas aliadas fueron avanzando hacia Berlín y fueron entrando en territorio alemán, se encontraron con otra serie de campos de concentración, donde en ellos se encontraban a las víctimas, a las personas, a los prisioneros hacinados, dormían apilados, sin recursos sanitarios, privados de agua, privados de comida, y para dar un ejemplo, el campo de Bergen-Belsen, ¿sí? Que será conocido por ustedes porque allí falleció Ana Frank. En las semanas previas de la liberación, fallecieron 35.000 prisioneros, ¿sí? Por las pésimas condiciones y por una epidemia de tifus. Y en las semanas posteriores de la liberación, fallecieron 14.000 prisioneros, después de haber sido liberados, porque no podían asimilar las comidas que recibían o por las enfermedades que tenían. Los doctores aliados enfrentaron el hambre y la enfermedad en una escala que nunca habían experimentado y ni siquiera habían podido imaginar. Se estima que 1 millón de sobrevivientes habían quedado en Europa. Los remanentes, ¿sí? Así llamados Sherit Apleitá,
debieron asumir su identidad como sobrevivientes. ¿Y qué significaba asumir la identidad como sobrevivientes? Asumir que habían perdido todo: familiares, amigos, hogares. ¿Cómo un sobreviviente podía expresar, contar lo que había vivido en estos campos a gente que jamás había escuchado hablar de ellos? En condiciones físicas y mentales deplorables, muchos buscaron volver a sus hogares. Algunos lograron hacerlo, pero otros no fueron bienvenidos. Otras personas habían ocupado sus hogares, las sinagogas habían sido destruidas por los nazis, y era raro encontrar en quienes se habían apropiado gente dispuesta a devolver. Y esto ocurrió en Polonia, ocurrió en París, ocurrió en Bruselas, ocurrió en Ámsterdam. Y en Polonia, además, los judíos corrieron riesgo de vida. Entre el año 45 y 46, 1000 judíos fueron asesinados en distintos pogromos. Por eso el regreso a sus hogares para muchos sobrevivientes no fue una opción. Y mientras buscaban un destino para dejar Europa, ya sea Estados Unidos, Latinoamérica o Palestina, que estaba bajo mandato británico, permanecieron en los denominados campos de desplazados, DP Camps, que estuvieron a lo largo de Alemania, Austria y en menor medida en Italia. Hubo 46 campos entre el año 45 y el año 57, en donde vivieron 250.000 judíos. En estos campos, la conciencia de ser sobreviviente significó dar un nuevo sentido a la vida, recuperar la humanidad. Y voy a contar dos ejemplos, ¿sí?, que muestran lo que fue recuperar la humanidad. En abril del 45 llegó al campo de Bergen-Belsen una partida, un envío misterioso que contenía lápices labiales. Un teniente coronel británico recuerda que él al principio pensaba que era absurdo. ¿Quién se atrevía a enviar a un campo así lápices labiales? ¿Con qué objetivo? Pero al día siguiente pudo ver a las mujeres, muchas de ellas que pesaban 30 kilos, vestidas en harapos, ¿sí?, que caminaban por el campo con sus bocas pintadas. Y él dijo: al fin se hizo algo para que fueran personas nuevamente. Estas mujeres eran alguien, estas mujeres no eran un número, estas mujeres pudieron interesarse en su apariencia. El lápiz labial comenzó a devolverles la humanidad. También se organizó un baile, y a pesar de que algunas mujeres apenas podían caminar, fueron a ese baile. Y un británico relata cómo un alto oficial canadiense bailó con una mujer a la que describe que estaba esquelética. Pero esta mujer se veía tan feliz y no paraba de sonreír que todo aquel que la veía no podía dejar de emocionarse. Y así es como en los campos comenzó a florecer la vida, en los campos de desplazados. Una vida política, una vida cultural, una vida educativa, se empezó a educar a los niños, empezó a haber matrimonios, ¿sí? Las personas mayores, para ellos fue más difícil, porque el Holocausto terminó con 3 generaciones de judíos. Y aquellas personas mayores que habían perdido todo, fue muy difícil la reinserción. En cambio, los jóvenes ansiaban tener nuevos lazos familiares, tener otros por quienes vivir. En el año 1946, en los DP Camps, la tasa de natalidad incrementó y en la zona de ocupación norteamericana nacían 750 bebés por mes. De esta forma, los sobrevivientes mostraban al mundo que seguían vivos y, más aún, capaces de generar vida. La procreación, en este caso, fue también un acto de desafío contra la extinción. Por eso recordamos el Holocausto. Recordamos el Holocausto para aprender algo sobre la conducta humana. El Holocausto nos interpela con preguntas difíciles. ¿En qué medida el ser humano de la actualidad es moralmente o éticamente superior a los europeos de la década del 30 o del 40? ¿Qué posición hubiésemos tomado? ¿Qué habríamos hecho, ¿no? Indudablemente son preguntas que no podemos responder porque no estamos en ese contexto, pero ninguno de nosotros, convencido de nuestros valores morales, fue puesto a prueba en un escenario semejante para saber cuáles serían nuestras reacciones. El 27 de enero recordamos a los 6 millones de judíos que fueron exterminados, pero también a los otros grupos perseguidos por el nazismo.
Hablamos de los gitanos, de los homosexuales, de los disidentes políticos, de los testigos de Jehová, de los asociales extranjeros y las distintas víctimas en todos los países que ocuparon los nazis. Cuando los soldados norteamericanos llegaron al campo de Buchenwald en Alemania, encontraron, ¿sí?, en la puerta el lema del campo. Los campos tenían sus lemas. Uno famoso que ustedes escucharon fue "El trabajo libera". Aquí en la puerta del campo de Buchenwald, fundida en hierro, estaba su lema, que era "para cada uno lo suyo". Para cada uno lo suyo. Sin embargo, también vieron los lemas de los sobrevivientes, quienes habían colgado en la puerta los carteles que decían "nunca más, nunca más". El nunca más fue un sentimiento compartido, fue un ideal, quizás una utopía, de que un mundo mejor podía renacer de las cenizas. Sin embargo, después del Holocausto, el nunca más se ha vuelto a repetir. Por este motivo debemos recordar a las víctimas para no mirar hacia un costado frente a la discriminación y a la difamación, para recordar que personas que se reconocían a sí mismas como morales readaptaron su moralidad en función de una ideología para cometer un genocidio. El historiador Richard Hayes menciona un proverbio alemán que deberíamos todos tener en cuenta: cuidado con los orígenes. Cuidado con los orígenes. Ese cuidado permitirá a las sociedades prevenir. Mientras más se consolidaron los nazis en el poder, más irreversible fue el proceso que derivó después en la tragedia. Por este motivo recordamos el Holocausto, para generar mecanismos de alerta temprana ante los orígenes y para que el nunca más no sea una utopía, sino una realidad. Los dejo ahora con Lea, que va a hacer su testimonio, nos va a explicar de la mejor manera lo que ha ocurrido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruno. Y a continuación les presento a doña Lea Sajak, sobreviviente de Auschwitz, miembro de la Comisión de Sobrevivientes del Museo y partícipe activa en diversas actividades en las que presta su testimonio e historia de vida. Adelante, Lea. Hola. Hola, gente. En realidad, no sé cómo dirigirme a ustedes, con qué empezar, pero mi predecedente les explicó muy escuetamente, pero algo, cómo se llegó a esta situación. Yo simplemente les voy a relatar lo que a mí me tocó vivir. Yo nací en Polonia, en una ciudad chica, más o menos de 7.000–8.000 habitantes, Polonia Oriental, cerca de la frontera con la ex Unión Soviética. Cuando estalló la guerra, en el año 39, yo justo había terminado el colegio primario y estaba ya preparada para ingresar al colegio secundario, que no era tan fácil. Yo, al rendir un brillante examen, mi sueño fue siempre estudiar historia. Me parece que desde chiquita siempre amé la historia. El 1 de septiembre da la casualidad que en el hemisferio norte empiezan las clases. Este día estalla en 1939 la terrible, nefasta Segunda Guerra Mundial. Yo preparada para tomar el tren para viajar al colegio secundario. En ese momento los gritos, los bombardeos me hicieron caer de mis manos el portafolio, y ahí se cayeron en ese momento todos mis sueños de un futuro. Rápidamente huimos al campo pensando que esta guerra iba a ser como todas las guerras, había un frente y había una atrás. Esto fue totalmente distinto. Huimos a un pueblo donde vivían mis abuelos y allí nos llegamos a enterar en una semana que se produjo el pacto entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, y Polonia fue dividida en dos, y a mí me tocó
con mi familia quedar en la parte que perteneció a la Unión Soviética. En aquel momento para nosotros fue una gran cosa, era un plus, porque los que quedamos bajo el régimen soviético siendo de clase media baja no nos afectó y todavía pudimos estar los 2 años libres. Yo pude estudiar 2 años en el secundario y simplemente se liquidaron. Nosotros vivíamos de un pequeño negocio de comestibles para los obreros y esto nos daba para vivir, no gran cosa, pero sobrevivíamos. Pero el 22 de junio de 1941, Hitler decide romper el pacto con en aquel entonces la Unión Soviética y invade a la Unión Soviética. Ese día para mí significa el primer peldaño al infierno, porque a los 20 días ya toda Polonia estaba ocupada y en nuestra ciudad ya se escuchaban las marchas de las botas de los nazis. Éramos una comunidad judía chica, entonces directamente nos registraron a todos, se invitó a todos a entregar radios, otras cosas no había en aquel entonces, entregar pieles y joyas los que tenían, por supuesto, y a las 2-3 semanas ya nos avisaron que vamos a ser trasladados a un lugar, no se nos dijo dónde. Llegaron a la madrugada camiones, bien temprano a la madrugada con lo puesto, ni siquiera nos dejaron vestirnos. A los camiones subieron ancianos, mujeres con niños y niños chicos hasta los 13, 14 años todavía pudieron subir a los camiones. Antes de movernos de ahí, se presentó el grupo de nazis con metralletas al hombro y el principal de ellos dijo, antes de moverse, que salgan al frente la gente importante, los notables. Los notables significa, por supuesto, algunos intelectuales, profesionales. Se presentó el rabino, se presentaron algunos médicos, abogados. Había un poeta, un hombre extraordinario que yo por enésima vez siempre, cada vez que hablo de esto, lo recuerdo porque era un hombre de mucha cultura, nos daba conferencias sobre historia universal y de él se aprendió tanto. Era una gran persona, él también entró en ese grupo de notables en presencia nuestra. Yo tenía 13, todavía no tenía 14 años. Llevaron a todo ese grupo a la plaza, a una cuadra y media de donde estaban los camiones, y los ametrallaron a todos en mi presencia. Fue la primera vez que presencié directamente una matanza de esa índole. Directamente a los 5 minutos sacaron a los hombres y los llevaron, y muchachos de 15 años, los llevaron caminando por el camino al lugar que nos esperaba. Nuestros camiones salieron y a las varias horas llegamos a otra ciudad, tampoco muy grande, que se llamaba Pruzhany. A los hombres los trajeron recién 2 días después. Por el camino mataron a varios porque los torturaron por el camino, eran 60 kilómetros a pie, y los que no pudieron quedaron por el camino muertos. Felizmente, nuestros hombres, yo hablo en plural, porque mi madre era la mayor de 4 hermanas, todas casadas, todas vivían cerca. Éramos de clase media baja, no tuve grandes lujos, ni chicos tampoco, pero el amor que yo tuve en mi infancia perdurará en mí siempre hasta el último día de mi vida. Y entonces hablo siempre en plural, nosotros, nuestra familia, refiriéndome a las 4 hermanas y a los hombres también. La menor de todas, tía Sara, que sobrevivió junto conmigo a Auschwitz, ella recién casada, tenía una nena de 2 años y el marido, como todos los hombres jóvenes, fue llevado al frente y ya no volvió. Entonces mi mamá, como era la mayor de toda la familia, lo tomó bajo su ala y mi familia se convirtió en 7 personas. Nos trajeron a aquel lugar y nos dijeron directamente también que se presenten de la ciudad, de la comunidad de la ciudad, los notables. Se presentaron también un grupo de intelectuales
y ahí fue al revés. Ahí, entre ellos, eligieron a uno que iba a ser el presidente del Judenrat. Judenrat significaba comisión de los judíos, que iban a manejar el gueto. Ahí nos enteramos lo que era el gueto. Se nos dio un pedazo de de territorio de la ciudad. Los que no eran judíos tuvieran que irse de allá. La idea era juntar allá de varios pequeños pueblos un grupo grande para poder después más fácilmente aniquilarnos, llevarnos a los campos de exterminio. En aquel momento todavía no sabíamos lo que nos esperaba, porque todavía estábamos juntos, por más que cada uno de los habitantes de la ciudad nos tuvo que otorgar una habitación, a cada familia una habitación. Nosotros éramos 7 en esa habitación que nos dio uno de los lugareños de allá, y allí supe lo que significa ser refugiado. Con lo que uno tenía puesto habría que sobrevivir. En esta pieza dormíamos en el piso con el invierno polaco, los 7, cuando uno se daba vuelta, los 7 se tenían que dar vuelta. De a poco pudimos conseguir algunas viejas frazadas. Esa comisión trató de ayudar a todos, sobre todo a los refugiados, con lo que se pudo. Directamente se pusieron 3 filas de alambre de púa, y todos los días se llevaba a los hombres a trabajos forzados durante 12 horas trabajando, limpiando letrinas, limpiando basurales, arreglando calles, los peores trabajos. Y encima, si alguien no se movía mucho, venía bien golpeado o tal vez quedaba ahí en el lugar. Los que volvían, la comisión ya estaba organizada, había un edificio donde los nazis mandaban todos los días, para los que se llamaban los trabajadores, tenían que tener su carnet, los que hacían algo, un cuarto de pan. De manera que en mi familia mi padre traía ese cuartito de pan para 7 personas. Yo tuve una suerte que me hice amiga de una chica cuyo padre era uno de los integrantes de la comisión, y no solamente por eso, sino los integrantes de la comisión, que era gente muy inteligente y muy voluntariosa, trataban cómo podían meter gente para que pudieran, que hacen algo, camuflar de alguna manera que hacen algún trabajo importante, para que también tuvieran ese carné. Y yo felizmente pude traer, a mí se me anotó que yo ayudaba a repartir el pan a los que volvían de trabajar, y yo también traía orgullosamente el cuartito de pan, y más de una vez me escapaba de casa a casa de alguna chica para que mi pedacito de pan quedara para los 2 chicos, para mi hermanita y mi hermanito menor y la nena de mi tía. Con todo esto, la falta de higiene, falta de medicamentos, una mortandad infantil terrible, y no solamente infantil, el hambre que ya empecé a sufrir en aquel entonces, que duró 4 largos años, y hasta hoy en día cuando me preguntan qué es lo que más me afectó, no me acuerdo de los piojos, ni de las palizas, ni de 1000 cosas. Me acuerdo del terrible, terrible hambre, cuando uno siente que tiene el estómago pegado a la espalda. Pero todavía siempre en nosotros prevalecía esa llamita de esperanza, porque todavía estaba viva la familia, todavía estábamos todos juntos. El año 42, cuando permanecimos en ese gueto, los hombres traían a veces algún pedazo de diario viejo o tenían contacto con gente de afuera del gueto, de que era algo terrible, porque los soviéticos estaban retrocediendo, y los nazis avanzando en la Rusia, y después supimos que esto también, por un lado, porque tenían que retroceder porque no estaban demasiado preparados los rusos, pero también la otra parte, que en aquel entonces ignorábamos,
era que los rusos trataban, esto era estrategia para atraerlos bien adentro de Rusia, cerca de Siberia, donde el frío llega hasta 50 grados bajo cero. Ni siquiera los rusos mismos, que no nacieron allá, podían vivir en ese clima. Y efectivamente así el año llegó, terminó 42, llegó enero del 43 y nos avisan que nos van a trasladar a un campo de trabajo. Ya no teníamos nada igual para comer, y muchos han muerto también en el gueto, pero nuestra familia todavía estábamos todos juntos. Un día llegaron carros con caballos para llevarnos. Todos los días, eran 4 días, 4 transportes. Los nazis se dirigieron a la comisión para que preparen 4 listas de 2.000 cada uno, cada lista, para qué día les tocaba a cada uno para viajar, no nos decían dónde, al campo de concentración, pero no nos dijeron, eso lo supimos después. Entonces, al día siguiente, cuando vinieron a buscar la primera lista, se encontraron con un cuadro terrible. La mitad de los integrantes de la comisión los encontraron muertos, se envenenaron, y el presidente dijo: yo no soy nadie para decir quién de mis hermanos tiene que ir primero y quién el último, porque sé muy bien que a mí me espera lo mismo. De manera que los nazis tomaron las riendas en sus manos y cada día vaciaban una casa con la gente, y durante 4 días 4 transportes salieron. Lo que fue, llegamos a la estación, incluso algunos jóvenes no quisieron subir a los trenes para ganado y empezaron a correr, y recuerdo como un muchacho conocido que era amigo de nuestro grupo, y recibió un balazo en la espalda y cayó en esa nieve y no subió al vagón. Hubo gente que se escapaba durante la noche a través del alambrado. Naturalmente eran solteros, porque qué padre iba a dejar a la mujer y al hijo. Hubo muchos casos que son trágicos. Yo, al no tener tanto tiempo, no puedo contarles todo lo que yo he vivido y lo que he visto. Y estoy tratando de contarles lo más escuetamente posible lo que fue aquello, pero hay momentos que no puedo no contarles para que se den cuenta lo que fue aquello. Llamarlo infierno, no sé, existe el infierno, existe el paraíso, no sé, yo no puedo decirles, porque después de lo que yo he vivido me cuestioné muchas veces. Y recuerdo, yo cuando leo algo importante trato de recordar después las frases. Y yo hace poco, ahora, después de ya siendo libre y habiéndome afincado en Argentina, leí un artículo interesante de un historiador francés, Jean-Claude Cossack, que se ocupó de investigar qué fue el fenómeno del Holocausto, que fue el crimen más horrendo de toda la historia de la humanidad. Y él, después de investigar, llegó a un momento que ya no pudo bajar el último peldaño del infierno. Y dijo: debo abandonar, pero yo no tengo ningún sentimiento religioso. Soy cartesiano y existo en base a la duda. Dios murió en los meses mayo y junio de 1944 en los hornos crematorios de Auschwitz. Y yo estoy plenamente de acuerdo con él. Nosotros aquella vez nos subieron, retrocedo hasta el año 43, en el fin de enero, nos metieron en camiones, ancianos, mujeres con niños chicos, gente grande, en un vagón donde sentados apretados pueden ir 50 personas, nos metieron más de 100 con una pequeña ventanita en un rincón, cerrados, sin comida, sin agua, sin nada, y pusieron un balde en un rincón y dijeron: para las necesidades. Cerraron los vagones, y yo creo que nosotros éramos en el segundo día del transporte. Lo que fue este viaje es muy difícil
contar. Yo no encuentro palabras, por más que me tocó contarlo 20 veces, cada vez que lo cuento lo vuelvo casi a vivir. Cuando nos cerraron los vagones, uno encima del otro, el más fuerte pisaba al más débil. Esto fue llamarlo infierno, no sé, yo no sé lo que es el infierno, no tengo palabras como calificarlo. Y así viajamos 2 noches y 2 días sin agua, sin nada, la gente haciéndose encima, los niños llorando, piando, como que los chiquitos directamente se morían en las manos de las madres. Gente grande, enferma, directamente murieron. En una de las estaciones nos quedamos parados un momento porque tenía que pasar un vagón con soldados. Entonces mi tía, la hermana que la seguía a mi mamá, estaba con el marido en el otro rincón y ella se desmayó. Y él tenía una tacita en la mano, entonces trepándose uno encima del otro, sacó por esa pequeña ventanita arriba la mano pidiendo por favor, socorro, un poco de agua. Ahí se acercó un esbirro nazi y le descerrajó un balazo justo acá entre los ojos. Y siento cómo salta esa tacita de lata afuera y él se cayó muerto y viajó con nosotros las 2 noches. Murieron otros, hubo varios muertos. El hedor y el llanto, y no sé, es muy difícil explicar lo que fue aquella situación. Muchas cosas incluso olvidé, yo creo que traté de olvidar ciertas cosas, pero algunas me quedaron muy grabadas. Lo que fue aquello cuando después de 2 días y 2 noches, por fin llegamos a un lugar donde había un gran cartel que decía Arbeit macht frei, que el trabajo libera. Llegamos a Birkenau. Birkenau es la entrada a Auschwitz. No les voy a empezar a explicar por qué se hizo allá, porque no me va a dar el tiempo. ¿Por qué hicieron allá? Precisamente cerca de Silesia, en el sur de Polonia, cerca de la frontera con Alemania. Era un nudo de ferroviario muy importante. La cuestión es que allá sacaron a varias chacras, dinamitaron todo y allí se construyó ese campo de la muerte. Esto era la verdadera fábrica de la muerte. Cuando el tren paró, entró adentro de Auschwitz, cuando se abrieron estas 2 compuertas y esa hedionda masa se cayó prácticamente fuera de los vagones, apareció un grupo rápido de nazis con botas lustradas, con perros enormes, y también un grupo de reclutas, porque ellos se anexaron antes Checoslovaquia y otros países, y Austria, a pesar de que Austria era bien pro-nazi, y de ahí muchos no, pero había muchos nazis que procedían ya de Austria. Un grupo de muchachos que eran prisioneros ya sacados de Checoslovaquia con sus trajes de rayas, y empezaron rápidamente. Los que estaban tirados directamente sacaban todo a la izquierda, que eran directamente para las cámaras de gas. A los hombres que caminaban se llevaron, y muchachos de 16 años para arriba, se llevaron a la derecha, y allí fue la última vez cuando vimos a nuestros hombres. Quedamos el grupo de mujeres, mis tías, la tía que se desmayó y mi tío que lo mataron, no lo vimos, ya no lo vimos. Empezaron a directamente seleccionar gente mayor, mujeres jóvenes con niños en los brazos, toda la izquierda. Cuando se veía alguna mujer fuerte, todavía que servía, a la derecha. Muy pocas se fueron hacia la derecha. Mi hermanita y yo, que éramos las más grandes de todos los niños de nuestra familia, todavía estábamos abajo esperando que vayan subiendo al camión. El camión iba derecho. A 2 cuadras se veía
el humo de la chimenea, no sabíamos que era, estábamos muy desorientados, no sabíamos que era un crematorio, pero recuerdo bien esa chimenea alta de donde salía no solamente un humo negro, sino lenguas de fuego. Y mi mamá y mis tías ya estaban arriba del camión. Y de repente mi mamá vio que algunas mujeres jóvenes y sin niños, sin ancianos, sin nadie, se pararon y las mandaron a la derecha, un grupo chico de 100, 150 más o menos. En ese momento, en situación límite, a ella se le ocurrió que a lo mejor nosotras, ahí en ese grupo, había más posibilidad de sobrevivir. Y de repente vio que mi tía, la menor de todas, que tenía 23, 24 años, la nena chiquita quedó al lado de mi mamá y le hicieron correr allá con las mujeres, era joven y sana. Entonces mi mamá pegó un grito, Lea, corre. Yo justo había cumplido 16 años, pero era petiza, bueno, ahora tampoco crecí demasiado. Y a mí no me eligieron. Yo lo considero, yo no pensé en ese momento no podía pensar. En esa situación límite creo que uno no piensa. Mi mamá me gritó, Lea, corre, y yo corrí, me escabullí entre los gritos y y el llanto de toda la gente que se pararon, padres de madres y niños chicos. Ellos no se dieron cuenta que yo me escabullí entre ellos y corrí detrás de mi tía y me puse en las filas junto con estas mujeres. Gracias a eso pude entrar después al campo para trabajar. En ese momento, mi hermanita menor, que solamente era un año menor que yo, corrió detrás mío, a ella la detectaron, la apalearon y la arrastraron de vuelta y la tiraron al camión. En ese momento, tía Miriam, que era la tercera hermana, yo siempre eso recuerdo porque para mí yo la llamo tía Miriam la profeta, porque ella en ese momento exclamó, Dios mío, nosotros tenemos que ir a morir y quién sabe cuán cercana está la liberación. Era ya los primeros febreros del año 43, sin saber que en ese momento a 20.000 kilómetros más hacia el este, se libraba la famosa batalla de Stalingrado, que fue el principio del fin del nazismo, así se considera esto históricamente. En aquel entonces no lo sabíamos. Los camiones se movieron y fue la última vez que vi a toda mi familia. Ese día fue aniquilada toda mi familia. Y si hago la cuenta, yo no sé el árbol genealógico de toda la gran familia que vivió 1000 años en Polonia. Solamente los que yo conocí, conté más de 80 personas. Mi tía y yo nos pusimos una al lado de la otra, los camiones se fueron, en media hora desaparecieron 2.000 personas. Abuelos, abuelas, niños, bebés, chiquitos que empezaban el colegio, jóvenes que querían trabajar, querían soñar, querían amar y formar familias. 2.000 personas al día siguiente y después, 2 días después, otros dos transportes así llegaron a Birkenau y a Auschwitz y corrieron el mismo destino. A nosotros por dentro eso fue una cosa terrible, impresionante. Cuando la primera vez, una chica también recluta, pero sabía bien, era de Checoslovaquia, entonces trabajaba allá en anotarnos. Cuando entramos éramos como 100 mujeres y ella primero preguntó cómo me llamo y después cuántos años tengo. Y yo le dije, acabo de cumplir 16. No, dice, tenés 18. Y me miró con mala cara, mirando para todos lados. Y yo todavía le discutí, digo, no, yo tengo 16 recién cumplidos. Y ella me dijo con mala cara, vos tenés 18 y anda rápido a la segunda fila. Y yo todavía después le dije a mi tía que me siguió, mirá qué antipática, igual recluta como yo, mirá cómo me trató. Recién al día siguiente, cuando nos otorgaron la barraca,
con mugre, con piojos, con todo. Las chicas que ya estaban de antes me dijeron, cállate, ella te salvó la vida. Porque en aquel entonces, los principios del año 43, no se tomaba antes a nadie si no tenía 18 años. Y si me hubiesen encontrado en la lista que tengo 16, me hubiesen sacado para la cámara de gas. Esta era la primera mano que recibí. En momentos así, recibir una mano, hay que vivirlo para darse cuenta de lo que significa. La segunda fila había que desvestirse, desnudarse, y nos pelaron con cero los cabellos. La tercera fila era para quitarnos el nombre y el apellido y tatuarnos el número que yo me convertí en 33.502, que hasta hoy en día llevo en mi brazo, y esto me va a acompañar hasta el último día de mi vida. Yo me convertí en 33.502. Mi tía Sara iba detrás mío y tenía 33.503. Y después era pleno febrero, los primeros días de febrero hubo que correr rápidamente a las duchas. Corrimos sobre hielo, sobre nieve, ni me acuerdo si tenía frío o no. Los nazis de los dos lados con las metralletas burlándose de nosotras. Y la verdad, yo ni tenía vergüenza porque ellos no nos consideraban seres humanos y yo a ellos tampoco, para mí no eran seres humanos. Corrimos hasta las duchas y ahí no sabíamos si va a salir agua o va a salir gas, eso lo supimos después. Felizmente para nosotros era agua, y no sé con qué algo nos habrán dado para secarnos. Todavía no había vestidos así con rayas, entonces nos dieron ropa de soldados. Me llamaba la atención, sucias y con sangre, con manchas. Al día siguiente supimos lo que nos contaron los que ya estaban en esa barraca, las mujeres, que en esta no había lugar porque empezaron muy rápidamente a liquidar los guetos, porque coincidía con la famosa batalla en Stalingrado donde empezaban a perder. Entonces empezaban a liquidar como sea. Y había en esta barraca, había un grupo de prisioneros rusos. Entonces mandaron a la cámara de gas a los prisioneros y la ropa de ellos nos dieron a nosotros. Nos dieron suecos de madera y con eso había que salir a trabajar al día siguiente. En aquel entonces todavía no estaba, los caminos eran con lodo y barro, no estaban asfaltados. Y había que caminar, el que perdía algún sueco, muy raramente pudo agacharse a levantarlo porque ya no lo remataban ahí en el piso. Así fue donde perdí a mi mejor amiga, cuando nos llevaron a trabajar una semana después. Había que, a un lugar donde dinamitaron más chacras, había que, una levantaba piedras y le ponía a la otra en esa camisa que nos dieron de los soldados, una le llenaba a la otra y había que caminar más de 2 cuadras y tirar todas esas piedras, hacer una montaña de piedras, porque ahí había que limpiar después el terreno y ahí construían más barracas para el futuro. Y ahí una le decía a otra, cuídate por favor, cuídate. Nos recomendábamos una a la otra hasta que un día ella era hermosa, ella descollaba. Se ve que ese nazi la tomó entre ceja y ceja, porque cada rato la empezó a asusar, que camine más rápido y gritarle. Al final ella en un momento trastabilló y se cayó en el lodo y ya no le dejaron levantar. Los perros y la bota lustrada del nazi le pasaron por encima y a mí me tocó después, para volver los 5 kilómetros con otra compañera, llevarla de vuelta al campo, y la cabeza de ella yo la tenía acá y el brazo de ella me golpeaba la cadera, y creo que me sigue golpeando hasta el día de hoy. Así fue el principio solamente. No les voy a contar ni la 10.000.000ª parte de un día lo que era las selecciones todos los días, pasar una selección, si una tenía un forúnculo, si una estaba demasiado flaca o qué sé yo, directamente a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda.
Tuve el triste honor de que el mismísimo doctor Mengele tuviera mi brazo así en una de las selecciones. Levantó de esa manera con sus dedos largos de araña venenosa y le dictó a la secretaria de él mi número. Al día siguiente tenía la cámara de gas. En momentos así yo recibí una mano de una chica austríaca que así hace mucho ya estaba en el campo porque era socialista, no por judía, y ella cuando pudo, porque del otro lado estaban también enfermas en ese hospital, llamémoslo así, porque una vez me internaron en el hospital porque se me enfermó la pierna, y una doctora rusa me protegía mucho, por eso también a ella también le debo mucho de que ella me protegía sabiendo que esto no va a mejorar. Y más de una vez ella me avisaba y me llevaba de vuelta al campo de trabajo. Al día siguiente yo volvía y me daba otra vez esa cama. La cuestión es que del otro lado de la mocheta que había en ese hospital estaban, había muchas mujeres que no eran judías, eran francesas, eran polacas, eran belgas, que eran políticas porque los agarraban con las manos en la masa luchando en contra del nazismo. También corrían la misma suerte que nosotros, con la diferencia que no las seleccionaban para la cámara de gas. A ellas las dejaban morir. Aquella misma noche, cuando esta enfermera socialista que era de Austria, ella se dio cuenta, había varias muertas, ya era pleno invierno, y murió justo una polaca de tuberculosis. Entonces ella, de noche, cuando salió el esbirro nazi, de noche se iban del otro lado del campo, donde tenían sus chalecitos. ¿Cómo podían besar a su nene una hora después de haber mandado a la cámara de gas a tantos otros? No sé, hasta hoy en día no lo entiendo. Cuando él salió, ella robó la lista, borró mi número y puso el número de la polaca muerta. A la madrugada, cuando venían de la cámara de gas, no les importaba si eran muertos o vivos. Si la lista era 90, tenían que ser 90, vivas o muertas. Así fue como yo me salvé y aquella muerta se fue a la cámara de gas. Incluso el famoso escritor español Jorge Semprún tiene un libro que se llama Viviré con su nombre y él morirá con el mío, que a él le pasó algo parecido y así lo salvaban, porque a él le buscaba, la SS lo empezó a buscar, él estaba en Buchenwald. Ese libro yo hace poco lo leí por segunda vez, porque es extraordinario cómo cuando en momentos así hay solidaridad. Yo, gracias a muchos momentos de solidaridad, pude salir adelante, porque yo no era ni la más fuerte, ni la más inteligente, ni nada por el estilo, pero sí traté, y a eso lo debo mucho a mi tía Sara, que ya tenía 10 años más que yo, igual era joven, tenía 20 y pico de años. Más de una vez ella me ayudaba, me levantaba el ánimo y sobre todo no perder el sentido humano, no olvidar que uno no es un animal, que somos seres humanos. Y en momentos así he recibido muchas veces, manos de gente desconocida que no perdieron su sentimiento humano. La solidaridad y mi tía que me cuidó, ella no enloqueció de haber dejado a la nena y ella tuvo que entrar al campo, la nena murió junto con mi mamá. Pienso que ella no enloqueció porque hubo muchas madres que corrieron la misma suerte y se enloquecieron pensando en lo que les pasó dentro del campo, igual las llevaron después a la cámara de gas. Ella no enloqueció porque ella se tomó el trabajo, para ella yo era la niña de ella. Y ella me cuidó mucho, me ayudó mucho en el camino después, porque a mí lo que empezar a contarles todo lo que me pasó después, todos los días yo conocía más gente, tuve la suerte de caer en uno de los camastros, en las barracas, con mujeres que eran algo mayores que yo, porque yo era una niña en comparación con ellos, 10 años mayores en aquella época.
16 y 26 no es lo mismo, ya eran mujeres hechas y derechas y sabían mucho más de lucha contra el nazismo y todo. Yo era muy inocente y de un pueblo chico, más que estudiar y leer, la lectura era mi pasión y hasta hoy en día me ayuda a seguir viviendo. En este momento tengo 94 años. Para llegar a esto, después hay un largo camino. Yo sé que no tengo demasiado tiempo para contarles porque les contaría 1001 veces todo lo que me pasó. Pero con todo esto yo pude aguantar montones de trabajos, algunos mejores que también gracias a chicas que me dieron una mano para pasar de un trabajo a otro. Y llegó un momento cuando de repente los rusos en el año 44 empezaron su férrea contraofensiva y llegaron hasta ya la frontera con Polonia. Y una de las fábricas de muerte como Auschwitz, en tamaño a lo mejor un poco más chico, era Majdanek. Los rusos entraron en Majdanek y se encontraron con los nazis, con los esbirros, con las manos en la masa, con los crematorios prendidos, con los cadáveres en las cámaras de gas. Y esto entonces se propagó por todo el mundo. Ellos largaron entonces, porque los nazis eran tan perspicaces que incluso formaron una ciudad en Checoslovaquia que se llamaba Theresienstadt, donde para mostrar cuando venían de la Cruz Roja Internacional a ver si es verdad todo lo que se dice sobre el nazismo, mostraban ahí, tenían a ancianos, tenían a niños, hicieron una escuela y una confitería y una orquesta y mostraran que no es verdad, y para camuflar. Pero en aquel momento, cuando los rusos avisaron al mundo lo que estaba pasando, ellos rápidamente, esto ya era noviembre-diciembre del 44, cuando de repente nos dicen, después de tantos años, que nos van a evacuar, y avisaron, los que pueden caminar, que salgan, los que no pueden quedarse, los que no pueden caminar, se pueden quedar. Naturalmente ya era Vox Populi, que están liquidando los campos y que iban a dinamitar Birkenau y Auschwitz. Con la gente que no podía caminar, quedó. Ahí justamente mi amiga Mira, que está en esa película que ustedes me mencionaron, ella estaba con su mamá. La mamá ya no podía caminar, estaba en mal estado. Entonces ella decidió morir con su madre. Ella se quedó en Auschwitz. Lástima que mi amiga Mira ya partió. Ella realmente el día 26 de enero del año 44, del año 45, porque ya era enero, quedó, y ahí los rusos la encontraron, camino, encontraron rápidamente el campo de Auschwitz, y siguieron día y noche porque tenían que llegar los primeros a Berlín. Ahí por el otro lado los aliados también se apuraban y ellos llegaron primero a Berlín. Y el día que para mí el día más importante de la vida es cuando ellos clavaron la bandera roja en el ex Reichstag, porque el Reichstag ya estaba bombardeado. Llegar a vivir el momento de la derrota del nazismo para mí es una de las más importantes de mi vida. Nosotros todavía, a nosotros nos evacuaron, naturalmente. Yo tenía ya la pierna enferma, lamentablemente no había remedios para eso, muy hinchada, pero mi tía y mis compañeras me ayudaron. ¿Cómo te vas a quedar? Porque se sabía bien claro que iban a dinamitar Auschwitz. Aquí que los rusos entraron un día antes de lo que esto iba a suceder. A nosotros nos sacaron el 18 de enero de 1945, cuando el Auschwitz fue liberado una semana después. Pero nosotros nos arrastraban por los caminos de Alemania
Estas son las famosas marchas de la muerte, donde caminábamos día y noche sin comida, sin abrigo, sin nada. Estos 4 meses yo los llamo el último peldaño del infierno. En estas marchas, los pocos sobrevivientes, la mayoría cayeron por el camino. ¿Cómo fue que yo, con una pierna enferma, y más de una vez ya no daba más, y no sé, yo me preguntaba, ¿para qué quiero vivir yo? No hace falta. Un día caía ya en la nieve y también, en aquel entonces también fue casi milagroso que al final me pude levantar porque pasaba uno de los viejos, ya no tenían soldados para cuidarnos. Entonces movilizaron pibes de 15 años y nosotros tuvimos la suerte de que movilizaron los Volksdeutsche. Volksdeutsche son gente de Checoslovaquia y de otros países anexos que tenían alguna descendencia de alemanes. Entonces a ellos se le tenía más confianza, se los consideraba un poco más alemanes. Y ellos, este hombre nos cuidó en el camino, así arrastrándonos por los caminos. Yo hasta hoy en día nos preguntamos por qué no nos mataron mejor y no arrastrarnos. Nos caíamos en cualquier lugar de noche y allí a veces ellos pedían a la gente del pueblito por qué no nos traen algo de comer. Y bueno, tengo un montón de episodios para contar, pero no sé cuánto tiempo tengo y para que no me corten les quiero decir que yo no sé por qué sobreviví, yo me pregunté 20 veces, pero cuando sobreviví y luego cuando con mi tía despacito caminando por Alemania para llegar, decidimos volver a nuestra casa en Polonia, porque pensando a lo mejor alguno de los hombres haya sobrevivido. Lamentablemente no, llegamos a nuestro pueblo, gente ajena estaba ocupando nuestra casa y hubo más de una matanza porque la gente que ocupó la casa mató a más de un sobreviviente. La cuestión es que nos dimos cuenta que no nos necesitan allá y corríamos peligro de vida. Y como muchos me preguntaron por qué llegué a la Argentina, porque cuando de repente nos quedamos solas, la noche cuando nos liberaron, porque pasaron justo los rusos por allá y nos dimos cuenta que estamos encerrados eso fue ya fin de abril del 45. Después de 4 meses de hambre, que no, es muy difícil de contar lo que es, cómo una persona puede soportar tanta hambre. Estábamos en un galpón con heno pensando que nos van a ahora prender fuego y morimos acá adentro. Pero resulta que los nazis aquella noche se escaparon y el portón quedó abierto. Salimos afuera, la mayoría de las mujeres, éramos como 30, un grupo, porque cada vez por el camino algunas se perdían, algunas huían, las que tenían fuerza. Nos miramos con mi tía y sentí que era el día más desdichado de mi vida. Nos miramos y las dos nos largamos a llorar. ¿Y ahora qué? No tenemos a nadie en el mundo, no tenemos nada. Hemos sufrido tanto, ¿para qué? ¿Por qué? No nos dimos cuenta absolutamente de un montón de cosas. Seré breve y voy a obviar todo lo demás, pero al instalarme después en la Argentina, después de llegar, pasaron varios años, llegué acá, parientes me trajeron, buscando familia, buscando a alguien, quien me tenga un poco de cariño, quien me demuestre un poco de amistad. Llegamos acá y cuando más o menos, al final, cuando todos pasaron una guerra, empezaron a levantar cabeza, yo tuve que pasar otra guerra porque para mí, para salvar la pierna, hubo que sacar la rótula, que era tuberculosa, y en aquel entonces no había prótesis como hay ahora, porque 80 años atrás 75 años atrás era otra cosa, no existía todo esto, todos esos medios que hay ahora. Un médico me dijo de antemano, un gran profesor español, el doctor José Valls, me dijo, él cuando le dije que vengo de un campo de concentración, todavía ni sabía hablar castellano, le dije en francés que acabo de volver de allá. Me dice, ya sé, porque yo ya viajé allá.
año 46. Un gran demócrata, ya hace mucho que falleció. Y cuando yo me largué a llorar, digo, ¿cómo? Yo tengo 20 años y voy a quedar con la pierna dura. Él sonrió, me acarició la mejilla y me dijo, pero va a quedar persona útil. Y estas palabras de él me suenan hasta hoy en día. Y decidí ser persona útil. Y cuando hicimos acá, nos juntamos los sobrevivientes, un grupo que teníamos más inquietudes por hacer algo, yo ahí me di cuenta que yo no sé por qué sobreviví, pero sí sé para qué sobreviví, para hacer lo que estoy haciendo. Y posiblemente todo esto me sigue ayudando a llegar a 94 años. Y la verdad que yo misma estoy asombrada, no lo puedo creer, pero todavía estoy y tengo 1000 nanas encima, pero lo único que me funciona bien todavía es esto. Y bueno, entonces lo que me salva es la lectura, el libro electrónico, porque ver normalmente ya no veo, pero me sigo aferrando con dientes y uñas a la vida y a transmitir. Lo que yo les quiero pedir a los jóvenes y a los no tan jóvenes, que sepan, yo si les cuento todo esto no es para que me tengan, para que me tengan lástima. Esto ya fue hace mucho y este fue el sacrificio mío. Lo que yo pretendo, lo que yo creo tener suficiente autoridad moral como para dirigirme a ustedes, sobre todo a los jóvenes, las jóvenes generaciones que nacieron después de la guerra, que siguen naciendo, que sepan, que cuenten, que transmitan al mundo, que transmitan y que tengan paciencia los que no saben, que tengan paciencia, que lean. Hay muchos libros de sobrevivientes que cuentan un montón de cosas, y libros de historia, y hay profesores que enseñan y enseñan muy bien, como Bruno, nuestro historiador de acá del museo nuestro de Buenos Aires, que es un gran historiador, y hay mucha gente así que investigan y contribuyen para que esto no sea olvidado, para que no sea olvidado por el futuro del mundo, para que no desaparezca este mundo, que no es perfecto, pero no tenemos otro. Y tenemos que tratar nosotros de mejorarlo cada vez. Y subrayar constantemente que todos aquellos, yo me considero ahora representante de todos aquellos que fueron acallados y que no pueden hablar. Yo lo hago en representación de ellos y lo dedico a la última mirada de mi madre, que tenía 39 años y fue empujada a la cámara de gas. No olviden, mundo, no olvides, jóvenes, traten de transmitir todo esto. Y si yo pude con algo contribuir para que esto sirva, estoy muy contenta. Gracias. Querida Lea, muchísimas gracias, no solo de mi parte, de todos los que estamos aquí y de todas las personas que te están escuchando. Me consta, porque no paran de llegar mensajes de Buenos Aires, de Madrid, de Barcelona, Valencia, Sevilla, Portugal, dándote las gracias por esto que dices, por este testimonio, que eres hermosa, hermosa en tu ser y hermosa en tus palabras y en tu elocuencia. Gracias, porque no solo es para nosotros, sino para las generaciones que vienen. Muchísimas gracias, Lea. Gracias. Y para cerrar este testimonio tan conmovedor, le doy la palabra a don Jai Anguita de la comunidad Bet Shalom de Barcelona para que cierre este testimonio. Gracias. Impresionante, Lea. La verdad que me ha impresionado muchísimo tu testimonio desde las comunidades judías de Madrid y Barcelona
Queremos agradecerte este testimonio que acabamos de escuchar. Ha sido verdaderamente conmovedor, lúcido, y tu mensaje, Lea, llega a las nuevas generaciones y aprenderemos a intentar que nadie nunca más vuelva a suceder. Lo que haces tiene un valor incalculable. Muchísimas gracias, de todo corazón. Conmemoramos el día... Sí, dime. Gracias. Conmemoramos el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y Prevención de Crímenes contra la Humanidad, y queremos agradecer también a Fabiana Midlin, a Bruno Garbari y a todo el equipo del Museo del Holocausto de Buenos Aires, a quienes con su esfuerzo han hecho posible este evento. Finalmente, quiero agradecer también al Centro Sefarat Israel, que año tras año, con su ejemplo en el Estado español, en la organización de decenas de actividades de la memoria de la Shoah, y siempre abiertos a la colaboración y al trabajo conjunto. También quiero agradecer a todos los participantes, os deseo a todos muy buenas noches. Shalom.